vamos a hablar de lo que es el transistor BJT. El transistor de unión bipolar, que en inglés es Bipolar Junction Transistor, por sus siglas BJT, es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades, huecos positivos y electrones negativos, y son de gran utilidad en gran número de aplicaciones, pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su impedancia, de entrada bastante baja. Los transistores bipolares son los transistores más conocidos y se usan generalmente en electrónica analógica, aunque también en algunas aplicaciones de electrónica digital como la tecnología TTL BigMOS. Un transistor lineal bipolar está formado por dos uniones PN en un solo cristal semiconductor separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan formadas tres regiones emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal funciona como emisor de portadores de carga. Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector, y el colector, de extensión mucho mayor. Su estructura del transistor de unión bipolar consiste en tres regiones semiconductoras dopadas: la región del emisor, la región de la base y la región del colector. Estas regiones son respectivamente tipo P, tipo N y tipo P, en un PNP, y tipo N, tipo P y tipo N, en un transistor NPN. Cada región del semiconductor está conectada a un terminal denominado emisor, base, colector, según corresponda. En una configuración normal, la unión base-emisor se polariza en directa y la unión base-colector en inversa. Debido a la agitación térmica de los portadores de carga del emisor, pueden atravesar la barrera de potencial emisor-base y llegar a la base. A su vez, prácticamente todos los portadores que llegaron son impulsados por el campo eléctrico que existe entre la base y el colector. Los transistor NPN puede ser considerado como dos diodos con la región del ánodo compartida en una operación típica. La unión base-emisor está polarizada en directa y la unión base-colector está polarizada en inversa. Un transistor NPN, por ejemplo, cuando una tensión positiva es aplicada en la unión base-emisor, el equilibrio entre los portadores generados térmicamente y el campo eléctrico repelente de la región agotada se desbalancea, permitiendo a los electrones excitados térmicamente inyectarse en la región de la base. Estos electrones vagan a través de la base, desde la región de alta concentración cercana al emisor hasta la región de baja concentración cercana al colector. Estos electrones en la base son llamados portadores minoritarios debido a que la base está dopada con material P, los cuales generan huecos como portadores mayoritarios en la base. Los transistores NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado, P, que es la base, entre dos capas de material dopado, N. Una pequeña corriente ingresando a la base de configuración emisor común es amplificada con la salida del colector. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son NPN debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los huecos en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades de operación. Por otro lado, los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor dopado, N, entre otras dos capas de material dopado, P. Los transistores PNP son comúnmente operados con el colector a masa y el emisor conectado a la terminal positivo de la fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña corriente circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector. Pocos transistores usados hoy en día son PNP debido a que el NPN brinda mucho mejor desempeño en la mayoría de las circunstancias. Los transistores de unión bipolar tienen diferentes regiones operativas definidas principalmente por la forma que son polarizados. Región activa directa en cuanto a la polaridad. Cuando un transistor no está ni en su región de saturación ni en la región de corte, entonces está en región intermedia. La región activa, en esta región la corriente del colector, dependientemente principalmente de la corriente de base de beta, ganancia de la corriente, es un dato del fabricante y de las resistencias que se encuentren conectadas en el colector y emisor. Esta región es la más importante,
si lo que se desea es utilizar el transmisor como un amplificador de señal. La región inversa. Al invertir las condiciones de polaridad del funcionamiento en modo activo, el transistor bipolar entra en funcionamiento en modo inverso. En este modo, las regiones del colector y emisor intercambian roles, debido a que la mayoría de los BJT son diseñados para maximizar la ganancia de corriente en modo activo. El parámetro vela en modo inverso es drásticamente menor al presente en modo activo. Región de corte. Un transistor está en corte cuando, en este caso, el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de alimentación del circuito. Como no hay corriente circulando, no hay caída de voltaje. En este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base es igual a cero. De forma simplificada se puede decir que la unión colector-emisor se comporta como un círculo abierto, ya que la corriente que lo atraviesa es cero. La región de saturación. Un transistor está saturado cuando, en este caso, la magnitud de la corriente depende del voltaje de alimentación del circuito y de las resistencias conectadas en el colector o el emisor en ambos. Se presenta cuando la diferencia de potencial entre el colector y el emisor desciende por debajo del valor umbral. El voltaje colector-emisor. Cuando el transistor está en saturación con relación lineal a la simplificación de la corriente del colector, y por ende la relación del corriente emisor no se cumple. De forma simplificada se puede decir que la unión colector-emisor se comporta como un cable, ya que la diferencia de potencial entre colector y emisor es próxima a cero. Siguiente transistor es el FET, Junction Field Effect Transistor, en español, transistor de efecto de campo de juntura-unión. Es un tipo de dispositivo electrónico de 3 terminales que puede ser usado como interruptor electrónicamente controlado, amplificador o resistencia, controlado por voltaje. Posee 3 terminales comúnmente llamados drenaje, puerta con puerta y fuente. A diferencia del transistor de unión bipolar, el FET, al ser un dispositivo controlado por un voltaje de entrada, no necesita de corriente de polarización. La carga eléctrica fluye a través de un canal semiconductor de tipo N o P, que se halla entre el drenaje y la fuente. Aplicando una tensión eléctrica inversa al terminal de puerta, el canal se estrecha, de modo que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Un FET conduce entre los terminales D y S. Cuando la tensión entre los terminales G y S, voltaje G y S, es igual a cero, región de saturación. Pero cuando esta tensión aumenta en módulo y con polaridad adecuada, la resistencia entre los terminales D y S crece, entrando así a la región ómnica, hasta terminando límite cuando deja de conducir y entra en corte. La gráfica de la tensión entre los terminales D y S, voltaje D y S, en el eje horizontal contra la corriente terminal D. Es una curva característica y propia de cada FET. Un FET tiene una gran impedancia de entrada, que se halla frecuentemente en el orden de 10 a la 10 ohmios, lo cual significa que tiene un efecto despreciable respecto a los componentes de circuitos externos conectados a su terminal o puerta. Mediante la gráfica de entrada del transistor, también llamada curva característica de transferencia universal, a la izquierda de la figura adjunta se puede deducir las expresiones analíticas que permiten analizar matemáticamente el funcionamiento de este. Así, existen diferentes expresiones para las distintas zonas de funcionamiento. En la región activa del FET, siempre la tensión entre puerta y voltaje y fuente sea menor que el módulo de la tensión de estrangulamiento o estricción en la cual el FET cae en la zona de saturación, voltaje P, también llamada voltaje GS. La curva de valores límite de la corriente D viene dada por la expresión. El siguiente es el transistor MOSFET. Su estructura básica. Como se muestra en la imagen, la estructura básica de un transistor MOS de silicio de tipo P, desarrollado también según la tecnología planar, básicamente consiste en una estructura MOS en la cual el electrodo metálico superior, G, depositado sobre la capa aislante, actúa como terminal de la puerta del transistor. Existen además 2 regiones pequeñas de la superficie dopadas fuertemente con impurezas donadoras, es decir, de tipo N, que son positivas, situadas a cada lado de la puerta.
Sobre cada una de estas regiones o islas de tipo N se deposita asimismo un electrodo metálico, formando el contacto de fuente o surtidor, S, y el sumidero o drenador, que es D, del transistor. Finalmente, al igual que en una estructura MOS simple, sobre la superficie inferior del dispositivo se deposita una capa metálica que se mantiene conectada a tierra. En la figura se muestra el símbolo del transistor MOS de canal N, en el cual la flecha indica el sentido convencional de la corriente, que es un drenador a fuente, en el modo normal. De operación del transistor. En el MOSFET de canal P, la corriente tiene sentido opuesto y la flecha del dibujo lleva la dirección invertida. Una descripción cualitativa del funcionamiento del MOSFET es que consideramos primero el caso de que el voltaje aplicado a la puerta es cero, es decir, voltaje de G es cero. Las dos regiones o islas de tipo N de fuente y drenador forman con el resto del semiconductor de tipo P sendas con uniones P-N conectadas en oposición, por lo que prácticamente no existe paso de corriente entre los electrodos de fuente y sumidero, cualquiera que sea el signo de la tensión aplicada entre ellos. Supongamos que ahora aplicamos un voltaje positivo suficientemente alto a la puerta para tener la condición de inversión fuerte en la interfaz del semiconductor con el óxido. Esto quiere decir que voltaje de G va a ser mayor o igual a voltaje de T, siendo voltaje T el voltaje umbral de la estructura MOS. Los portadores minoritarios, electrones en este caso, dan lugar a la formación de un canal conductor de tipo N en la superficie del semiconductor entre la fuente y el drenador con una conductancia mayor cuanto más alto es el voltaje aplicado a la puerta. Anteriormente, este canal está limitado en su parte superior por la capa aislante de dióxido de silicio y en la parte inferior por la región de carga espacial que se forma en el semiconductor bordeando la puerta y también alrededor de las islas N positivas de los contactos de fuente y sumidero. En estas circunstancias, si se aplica un voltaje positivo de valor pequeño al drenador, los electrones fluyen desde la fuente al drenador a lo largo del canal, que actúa ahora como si fuera una resistencia de valor bajo. Nótese que en el canal, al estar invertido, la conducción tiene el mismo carácter que en el fuente y el sumidero. Se obtiene así, en esta región de voltajes de drenados bajos, una predicción lineal entre la corriente D y el voltaje aplicado D. En este esquema podemos ver la variación de la anchura del canal al aplicar voltajes al drenador crecientes en un MOSFET de canal N. En la parte inferior se muestra la correspondiente curva característica. Para un extra, podemos decir que también los MOSFETs se pueden manipular en altas corrientes. Esto se le denomina un MOSFET de potencia o Power MOSFET, que son componentes electrónicos que nos permiten de controlar corrientes muy elevadas. Como en el caso de los MOSFETs comunes, tienen tres terminales de salida, que se llama Drain, Source y Gate, D, S y G, como ya lo sabemos mencionar. Los tiristores. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de 4 capas, PN, PN, que se utilizan para controlar grandes cantidades de corriente mediante circuitos electrónicos de bajo consumo de potencia. La palabra tiristor procedente del griego significa puerta. El nombre es fiel reflejo de la función que efectúa este componente, una puerta que permite o impide el paso de la corriente a través de ella. Asimismo como los transistores pueden operar en cualquier punto entre corte y saturación. Los tiristores en cambio solo conmutan entre dos estados, corte y conducción. Sobre el tiristor SCR, Silicon Controller Rectifier. El SCR es un dispositivo de 4 capas muy similar al diodo Shockley, con la diferencia de poseer 3 terminales, átodo y puerta, que es gate. Al igual que el diodo Shockley, presenta 2 estados de operación, abierto y cerrado, como si se tratase de un interruptor, como lo podemos ver en su construcción básica y su símbolo. Tal y como lo presenta en la siguiente figura, la parte de polarización inversa de la curva es análoga a la del diodo Shockley. En cuanto a la parte de polarización positiva, el diodo no conduce hasta que reciba un pulso de tensión en la terminal de puerta. Una vez recibido la tensión entre ánodo y cátodo, cae hasta ser menor
que 1 voltio y la corriente aumenta rápidamente, quedando limitada en la práctica por componentes externos. Podemos ver que la curva 4 valores importantes. 2 de ellos provocarán la destrucción del SCR si se superan los valores de RB e corriente máxima, multiplicada por el voltaje RB. Es igual al que el diodo Shockley. La tensión a partir de la cual se produce el fenómeno de avalancha, la corriente máxima, es que se puede soportar el SCR sin sufrir daño. Los otros valores importantes son la tensión de cebado y la corriente de mantenimiento, magnitudes análogas a las explicadas para el diodo Shockley. Métodos de conmutación para que el dispositivo interrumpa la conducción de la corriente que circula a través del mismo. Esta debe disminuir por debajo del valor de la corriente de mantenimiento. Hay 2 métodos básicos para provocar la apertura del dispositivo: interrupción de corriente anódica y conmutación forzada. Ambos métodos se presentan en las figuras siguientes. En la figura se observa cómo la corriente anódica puede ser cortada mediante un interruptor, bien en serie o bien en paralelo. El interruptor en serie simplemente reduce la corriente a cero y hace que el SCR deje de conducir. El interruptor en paralelo desvía parte de la corriente del SCR, reduciéndola a un valor menor que la corriente. En el método de conmutación forzada, que aparece en la figura siguiente, se produce una corriente opuesta a la conducción del SCR. Esto se realiza cerrando el interruptor que conecta una batería en paralelo al circuito. Una de sus aplicaciones son frecuentes en el control de potencia en alternadores reguladores de lámparas, calentadores eléctricos y motores eléctricos. Es un dispositivo de 2 terminales que funciona básicamente como 2 diodos Shockley que conducen en sentidos opuestos, como lo podemos ver en su construcción básica y en su símbolo. La curva de funcionamiento refleja claramente el comportamiento del DIAC, que funciona como un diodo Shockley, en polarización directa como en inversa. Cualquiera que sea la polarización del dispositivo, para que cese la conducción hay que hacer disminuir la corriente por debajo de la corriente de mantenimiento. Las partes izquierda y derecha de la curva, a pesar de tener una forma análoga, no tienen por qué ser simétricas. El siguiente es el TRIAC. Este dispositivo, al simular el DIAC, pero con un único terminal de puerta, se puede disparar mediante un pulso de corriente de puerta y no requiere alcanzar el voltaje, como el DIAC, como lo vemos en su construcción básica y el símbolo. En la curva característica se indica que para diferentes dispositivos y disparos, es decir, para distintas corrientes aplicadas en puerta, el valor del voltaje debe de ser distinto. En la parte de polarización positiva, la curva de más a la izquierda es la que presenta un valor de voltaje más bajo y es la que mayor corriente de puerta precisa en el disparo. Para que este dispositivo deje de conducir como en el resto de los casos, hay que hacer bajar la corriente por debajo de la corriente. Al igual que SCR, se emplean para controlar la potencia suministrada a una carga. El TRIAC puede dispararse de tal modo que la potencia en alterna sea suministrada a la carga durante un tiempo determinado de cada ciclo. La diferencia con el SCR es que se puede disparar tanto en la parte positiva como en la negativa del ciclo, de tal manera que la corriente de la carga puede circular en los 2 sentidos. Transistor unionión. Un transistor unijuntura, UJT en inglés, Uni-Junction Transistor, es un tipo de transistor constituido por 2 zonas semiconductoras y por lo tanto una juntura PN. El nombre del dispositivo surge de esta última característica. Este componente electrónico posee 3 terminales denominados emisor, base 1 y base 2. A diferencia de otros transistores, este dispositivo no se utiliza en amplificación lineal, sino que se reserva para aplicaciones de conmutación como interruptor. Más específicamente, se utiliza ampliamente en los circuitos de disparo de los rectificadores controlados por silicio y TRIACs. También su bajo costo y sus características han garantizado su uso en una amplia variedad de aplicaciones como osciladores, generadores de impulsos, generadores de onda de sierra, control de fase, circuitos de temporización y fuentes reguladas de voltaje o corriente. La construcción consiste en un bloque de material semiconductor tipo N, ligeramente dopado, en cuyos extremos se sueldan los 2 contactos de las bases. En un punto intermedio entre base 1 y base 2 se difunde una región tipo P, conformando la juntura PN.
El tercer terminal llamado emisor se conecta al semiconductor tipo P. La región tipo P está fuertemente dopada, lo que le otorga una baja resistividad, en tanto a la región tipo N se encuentra ligeramente dopada, la cual resulta una falta de resistividad de esta región. La unión suele estar más cerca de base 2 que de base 1, por lo que el dispositivo no posee una estructura simétrica. Esto permite proporcionar características eléctricas óptimas para la mayoría de aplicaciones. Fijándose en la curva característica del UJT, se puede notar que cuando el voltaje de emisor a la base 1 sobrepasa el valor del voltaje P de ruptura, el UJT presenta un fenómeno de modulación de resistencia que, al aumentar la corriente que pasa por el dispositivo, la resistencia de esta baja y por ello también baja el voltaje en el dispositivo. Esta región se llama de resistencia negativa. Este es un proceso con retroalimentación positiva, por lo que en esta región es estable, lo que lo hace excelente para conmutar para circuitos de disparo de tiristores y en osciladores de relajación. El siguiente es el PUT. Es un semiconductor de 4 patas, PN, cuyo funcionamiento es similar al del UJT. Es un tipo de tiristor y a veces se le llama tiristor disparado por ánodo, debido a su configuración. Al igual que UJT, se utiliza como oscilador y base de tiempos, pero es más flexible ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia del oscilador sin modificar la constante de tiempo. Su funcionamiento es si el PUT está polarizado directamente y aplicamos un voltaje de 0.7 volts. Entra en conducción. El PUT permanece encendido hasta que el voltaje anódico es suficiente, entonces se apaga. El apagado se debe a que la corriente anódica llega a un valor ligeramente menor a la corriente de sostenimiento. Es un dispositivo de disparo nodo-puerta, puesto que su disparo se realiza cuando la puerta tenga una tensión más negativa que el ánodo, es decir, la conducción del PUT se realiza por control de las tensiones en sus terminales. En el caso del UJT, BP está fijado por el voltaje de alimentación, pero en un PUT puede variar o modificar el valor de resistor de R de base 1 y resistencia de base 2. Si el voltaje del ánodo BA es menor que el voltaje de compuerta BG, se conservará en su estado inactivo, pero si el voltaje de ánodo excede al de compuerta más el voltaje de diodo BAG, se alcanza el punto de disparo y el dispositivo se activará. La corriente de pico y la corriente de valle dependen de la impedancia equivalente a la compuerta y del voltaje de alimentación en voltaje. En general, resistencia de K está limitada a un valor por debajo de los 100 ohms. Y podemos ver que RK es igual a resistencia de base 1 multiplicado por la resistencia de base 2 entre resistencia de base 1 más resistencia de base 2. Esto debido a que están conectados en paralelo. Para tener un diseño exitoso, la corriente anodo y cátodo la llamaremos I, debe estar entre las corrientes de IP, E y B. De no estarlo, el dispositivo no oscilará. En sus aplicaciones, el uso PUT se encuentra casi limitado a su utilización en osciladores de relajación para disparo de tiristores de potencia en aplicaciones de control de fase. Tiristor o tiristor bipolar de puerta aislada, conocido como IGBT, es un dispositivo semiconductor, del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor, que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta de los transistores de efecto de campo, con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación en transistor bipolar, combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación de IGBT es como el MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT. Los transistores IGBT han permitido desarrollos que no habían sido viables hasta entonces, en particular en los variadores de frecuencia, así como en las aplicaciones en máquinas eléctricas, convertidores de potencia, domótica y sistemas de alimentación ininterrumpida, entre otras aplicaciones. Sus características es que es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 100 kHz y ha sustituido al BJT en muchas aplicaciones. Es usado en aplicaciones de altas y medias energía como fuente conmutada, control de la tracción de motores y cocina de introducción. Grandes módulos de IGBT consisten en muchos dispositivos colocados en paralelo que pueden manejar altas corrientes de orden de cientos de amperios con voltajes de bloqueo de 6000 voltios. Se puede concebir que el IGBT, como un transistor Darlington híbrido, tiene la capacidad de manejo de corriente de un bipolar, pero no requiere la corriente de base para mantenerse en conducción. Sin embargo, las corrientes transistoras de conmutación de la base pueden ser igualmente altas.
En aplicaciones de electrónica de potencia es intermedio entre los tiristores y los MOSFET. Maneja más potencia en los segundos, siendo más lento que ellos y lo inverso respecto a los primeros. El tiristor GTO o simplemente GTO, del inglés Gate Turn of Thyristor, es un dispositivo de electrónica de potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal puerta de gate o puerta, al igual que el tiristor normal, pero en cambio puede ser apagado al aplicar un pulso de corriente negativa en el mismo terminal. Ambos estados, tanto en el estado encendido como en el estado apagado, son controlados por la corriente de puerta. El proceso de encendido es similar al del tiristor, las características de apagado son un poco diferentes. Cuando un voltaje negativo es aplicado a través de las terminales puertas y cátodo, la corriente de la puerta crece cuando la corriente de la puerta alcanza su máximo valor. La corriente de ánodo comienza a caer y el voltaje a través del dispositivo comienza a crecer. El tiempo de caída de la corriente de ánodo es abrupta, típicamente menor a 1. Después de esto, la corriente de ánodo varía lentamente y esta porción de la corriente de ánodo es conocido como corriente de cola. La estructura del GTO es esencialmente la de un transistor convencional. Existen 4 etapas de silicio, PNP, N, 3 uniones, PN, NP y PN, 3 terminales, ánodo, cátodo y puerta. La diferencia de la operación radica en que una señal negativa en la puerta puede apagar el GTO, mientras que el GTO se encuentra apagado y no existe señal en la puerta. El dispositivo se bloquea para cualquier polaridad en el ánodo, pero una corriente de fuga existe. Con voltaje de vías de directo, GTO se bloquea hasta que un voltaje de ruptura es alcanzado. En este punto existe un proceso dinámico de encendido y la corriente es determinada por la carga. Cuando el GTO se apaga y la aplicación de un voltaje inverso de una pequeña corriente de la fuga existe. El valor de voltaje de ruptura inverso depende del método de fabricación para la creación de una generación interna para facilitar el proceso de apagado. Con un voltaje de polarización directo aplicado al ánodo y un pulso de corriente positiva es aplicada a la puerta. El GTO se enciende y permanece de esa forma. Para esta condición existen 2 formas de apagarlo. Una forma reduciendo la corriente del ánodo por medios externos hasta un valor menor a la corriente de Holling. La segunda forma de no apagarlo es por medio de un pulso en la puerta y este es el método más recomendable porque proporciona un mejor control. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo.